Hola mi querido aspirante a crononauta, ya estamos en el día 61, estamos iniciando, como podemos ver acá más abajo, ahí está el simbolito, la cuarta columna del telar de la existencia. ¿Ok? Vamos a bajar un poquito acá el brillo, que está muy fuerte, así podemos ver bien el mandato. ¿Ok? Ahí te lo pongo y vamos a poner a Guilla. A9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo. Pulso con el fin de nutrir. Realizando el ser. Sello la entrada del nacimiento. Con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la navegación. Bueno, A9. Estamos en un día del tiempo, acordate, tono 1, 5, 9 y 13 son del tiempo. Y el día de hoy es del rayo azul. Eso quiere decir que la chispita vital recorriendo nuestra órbita microcósmica del ser, interiormente dentro de nuestros cuerpos, el día de hoy se desarrolla con el rayo azul. Bueno, si bien no es tan así, o sea, esto es solo para aquellos que son tono 9. Yo, por ejemplo, soy un tono 3 y por dentro mi chispa vital siempre es de color roja, o sea, siempre va a desarrollar un rayo rojo dentro mío, del arte fotográfico. Pero todo aquel que es tono 9, el rayo que se le produce es digital, de tono azul. Entonces, el día de hoy, Dios, la conciencia omniabarcante de toda la creación, etcétera, etcétera, lo del holograma que te comenté ayer del universo, etcétera, bueno, esa conciencia colectiva, Dios, que es todas las cosas que estás observando de tu realidad, el día de hoy funciona en base a A9, en base al Yux A9, ¿ok? Entonces, para poder funcionar hoy bien, la chispa vital dentro mío, cuando va a crear las sensaciones del mundo que supuestamente tengo alrededor mío, lo hace utilizando el Yux A9. Utiliza el Yux A9 para crearme las sensaciones del mundo. Y al utilizar ese Yux lo hace aplicando ser el rayo azul. Entonces yo soy, por ejemplo, A3, entonces yo por dentro soy el rayo rojo. Y el día de hoy estoy alternando mi rayo con el rayo azul, que me está desarrollando las sensaciones del mundo que tengo alrededor. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, como es un día del tiempo, es un día en que estamos pulsando el tiempo. Y acá como dice, pulso con el fin de nutrir, realizando el ser. Bueno, eso es porque es la letra A y la letra A siempre volvemos al inicio de las columnas, donde en este caso, bajo la influencia de la existencia del tiempo y bajo la influencia del tono 9, yo pulso con el fin de nutrir, es la acción de la letra A. Comenzamos las columnas del telar de la existencia siempre con el fin de nutrir, ya que después de haber sido vida en el sello número 20, al finalizar cada columna, al volver al inicio de las columnas, de las 13 columnas, la función más importante es nutrir. ¿Y qué es lo que vamos a nutrir? Bueno, esto es muy importante que te lo aprendas bien. Todas las acciones de los sellos están relacionadas con su poder. Entonces, lo que voy a nutrir es el nacimiento. ¿De qué? Del ser. Del ser que va a desarrollarse desde la letra A hasta convertirse en vida en la letra Z. El que esto haya sido de los mayas no es una coincidencia, es una sincronía del tiempo y de las palabras, y del verbo como de las letras cronocráticas que establecen y te dicen cuál es el tiempo de lo que estamos hablando y por qué lo que estamos hablando está configurado de tal manera. ¿Por qué los lenguajes love se escribe de tal manera en inglés o amor en español? Porque es A-M-O-R. Hay un seguimiento perfecto. ¿Ok? Entonces, en esa magia, en ese encantamiento de la letra A a la letra Z, al convertirse en vida, se convierte en la Maya. O sea, se trata de desarrollar el nacimiento de un ser dentro mío que el día de mañana
a través del aliento de mi ser y de mi comunicación se va a convertir en espíritu. Y siendo espíritu va a llegar a ser el fuego universal de la vida que tengo alrededor mío. Entonces, la relación de A a Z es la relación de dentro a afuera. Desde adentro estoy creando el afuera, no es viceversa. Aunque todo el encantamiento planetario está creado para que lo de afuera, al tener una inteligencia y una voluntad individual sobre cada una de las formas, Dios juega conmigo a que este mundo es real, pero no lo es. Es un mundo virtual que tengo creado dentro mío. Y todos los semejantes a mí, y los otros seres humanos, las otras almas, digamos, que están almacenando información según el lugar en donde se encuentra en el planeta, son otras cubicaciones de la chispa vital creando órbitas microcósmicas de esos cuerpos. Entonces, esto te va a ayudar a entender mejor el cuerpo raíz. O sea, el cuerpo raíz es el cuerpo donde se almacena toda la creación. Es el cuerpo del alma madre. Esa alma madre almacena los datos de todas las otras almas. Pero a su vez la chispa vital se puede utilizar para crear esos cuerpos de la misma manera que se crea el cuerpo raíz. Por una cuestión de economía, eso no es así. Solo es un cuerpo, un mundo, una creación. Y todo lo demás es virtual. Y todos los demás seres son datos de la escenografía. Pero si vamos a buscar una buena relación entre el cuerpo raíz y sus semejantes, sus dibujitos semejantes, tenemos que llevar la ciencia de la vida al punto tal de igualarse con lo que está siendo creado realmente dentro del cuerpo raíz. Por lo tanto, de ahí surge la idea de que así como el cuerpo raíz está creado con la chispa vital para crear en su órbita microcósmica su cuerpo y en su órbita macrocósmica las sensaciones del mundo que tiene alrededor, de la misma manera se particiona esa chispa vital para que entre una permutación a la subsiguiente del cuerpo raíz, igualándose a las partículas subatómicas de ese cuerpo, a su vez, entre cada una de esas operaciones de igualación, hace lo mismo con 8.100 millones de recipientes. Y de esa manera tenemos un mundo energizado por almas humanas que son observadoras del mundo y almacenan datos inteligentemente. A su vez, cada uno de ellos son personas, individuos del planeta Tierra, criaturas de la creación y que son animados, ejecutados por Dios, que es la inteligencia colectiva de la creación. Entonces, ¿cómo vamos a nutrir el nacimiento del día de hoy? Bueno, dice que yo pulso con el fin de nutrir. Entonces, lo que vamos a pulsar son tiempos. Vamos a pulsar tiempos de acá hacia allá, de acá hacia allá, de acá hacia allá, de uno hacia todo, son tiempos. Algunos dirán, no, ese espacio de acá ya tengo 10 kilómetros. Bueno, pero para desarrollar esos 10 kilómetros, velocidad luz se requiere de tanto tiempo para que la luz llegue hasta allá, por ejemplo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Si analizás todo, te vas a dar cuenta que solo se trata de tiempos. Entonces lo que hay que pulsar son los tiempos exactos para poder nutrir el nacimiento del ser. El ser es soy energía radiante, es omniabarcante y omnisciente, no es solamente la persona del cuerpo físico, es todo lo que yo soy, todo lo que yo soy es el ser. Te diría ser es igual a creación, pero si entendés que la creación es la creación de un todo uno, ¿ok? Entonces, si acá lo que me está diciendo es pulso con el fin de nutrir, realizando el ser, todo este pulsar de tiempo y energía que estoy desde un punto que se llama el punto geo, que es donde se concentra tu entidad consciente y a su vez el punto de gravedad de tu conciencia, desde ese punto G, Geo va, Geo va, Geo va, Geo va. ¿A dónde va Geo? Geo va hasta ahí, Geo va hasta ahí, Geo va hasta ahí y se convierte en todo lo que tenés alrededor tuyo. Y a su vez son sensaciones que estás produciendo dentro de tu propio cuerpo. ¿Ok? Jehová.
sello a la entrada del nacimiento. Bueno, esto es perfecto. Como te dije antes, estamos empezando la cuarta columna del telar. Entonces comienza una célula de tiempo de 4 UX llamada la entrada, en la cual van a entrar los datos. Otro tema importante. Después viene el almacén, después viene el proceso, después viene la salida, después la matrix. Bueno, trata de pensar que estos 5 suceden simultáneamente. Lo único que estoy haciendo es, al particionártelo en periodos de 4, es para que vayas tomando conciencia de que hay una entrada, de que hay un almacén, de que hay un proceso, una salida y una matriz de datos. Pero te vas a dar cuenta de que cuando lleguemos al día Z de esta cuarta columna, todo esto sucede simultáneamente. Te diría que el telar se comprime a un momento holográfico. ¿Está? O sea que los 260 UX están en un momento holográfico y están en todo lo que tenés. Sigamos, con el tono solar de la intención. Bueno, el tono solar, y bueno, eso es como una metáfora, es como el sol y su radiancia solar. Está, desde el sol está irradiando radiactividad a todos los puntos de vida que se encuentran alrededor de él mismo. O lo mismo es en tu caso, desde el punto geo, dentro tuyo, de tu ubicación de la chispa vital, vas a estar pulsando las sensaciones que percibís del mundo como si éstas fuesen real, y todo eso, todo ese pulsar está relacionado con que hoy es el tono solar. Y por último, me guía el poder de la navegación. Bueno, nos está guiando obviamente J9. Ok, ahí lo vemos en el oráculo. Esto, acordate de estudiártelo bien, el oráculo es muy importante porque el oráculo ayuda muchísimo al Yux a posicionarse en otras 4 situaciones en las cuales por momentos debe ser alguno de ellos. Son los Yux complementarios, eso le otorga la quinta fuerza al Yux. Y de esa manera vas a poder entender un poquito mejor lo que está abajo, que es la onda. ¿Ok? Vas a poder entender cómo la onda se desarrolla. A partir de que cada Yux tiene un oráculo, se complementa con otros 4, estos se relacionan con todo lo demás y a su vez le ayudan al Yux a poder cumplir con su tarea, que es la acción que tiene el Yux en sí, para complementarse con las 13 tareas de los tonos de la onda. ¿Ok? Así que bueno, estamos en la onda M. Como te dije, esta onda M es una etapa de la refinación dentro del telar de la existencia, pero la onda M está iniciando esta refinación. Y es la refinación para explorar el espacio, ¿ok? Y el espacio de la vigilia. Y el espacio de la vigilia es la realidad. Podríamos decir que el espacio de la no vigilia, de la no conciencia, es el sueño, ¿ok? Así que bueno, mm, lo último que te puedo decir, si la onda es para explorar y el día es pulsar, bueno, te acabo de explicar bien que lo que se está pulsando es energía-tiempo para lograr el espacio omniabarcante que tenés. Y acordate que la finalidad de la onda, el propósito de esta onda es para explorar. Y bueno, ya veremos en qué va a terminar en el día 13. Te lo podría decir ahora, pero no importa eso. Importa que te concentres en el día de hoy, en que el día de hoy está siendo impregnado por A9. Fíjate cuál es tu Yux. Si querés podés hacer la sumatoria del sello de hoy con el sello tuyo y el tono de hoy con el tono tuyo, y eso te va a dar por equivalencia cuál es el Yux de amortiguación de energía que vos tenés con el día de hoy. Que estés muy bien, amiguito mío, y seguimos mañana, ¿ok?